Macrotema en la sexta versión del Congreso del Futuro. Humanidad y conocimiento, ciencia para el futuro. Demos la bienvenida a Mario Amuy, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2015. Andreas Trepte, doctor en Estudios Económicos Internacionales. Margaret Leinen, doctora en Oceanografía, y el moderador del panel, Sir Philip Campbell, astrofísico. Bienvenidos. Dejamos con ustedes a Sir Philip Campbell, astrofísico y editor en jefe de la revista científica Nature, donde lleva más de 30 años viendo cada día sobre su mesa la mejor ciencia del mundo antes de que nadie la haya publicado. Por las manos del director de Nature han pasado artículos que han hecho historia, como los de la oveja Dolly, el agujero de la capa de ozono y la transmisión del virus de la gripe aviar. Bienvenido. Hello, everybody. Excuse me because I do not speak Spanish. My name is Philip Campbell. Yo soy Philip Campbell, soy editor jefe de Nature. Escuchamos esta mañana sobre algunos desafíos importantes que enfrenta nuestro mundo. Hablamos de cambios en los océanos, cambio climático. Algunos de estos problemas son de tal envergadura que hay una cierta tendencia a negarlos respecto de no poder hacer nada al respecto. Ojalá que en esta sesión podamos llegar a un nivel un poco más práctico de conclusión respecto de cómo la ciencia puede ayudarnos en el futuro. Pero en ningún caso eso es para evitar la importancia fundamental de la ciencia fundamental para inspirar a la sociedad y para inspirar a los jóvenes. Debo, si me lo permiten, debo felicitar al gobierno chileno por este evento extraordinario. Es único, a mi entender, con un alto nivel de compromiso, participación del público y que ha sucedido ya durante varios años. En mi conversación con gente en el mundo, en el ámbito de la ciencia, líderes de universidades, líderes de agencias gubernamentales, algunos del gobierno, ha quedado claro lo comprometidos que se sienten, y cada vez más respecto de la ciencia. Pero también ha quedado claro que lo importante que es reconocer la importancia de la ciencia fundamental, pero a la vez esperan resultados de esa ciencia que ayuden al mundo. Y en particular, que le ayuden a sus sociedades que enfrentan desafíos como por ejemplo el de sostenibilidad, el de salud, incluso el de la pobreza y la inequidad. Entonces, sin mayor dilación, me gustaría presentar a nuestro panel, quienes van a referirse a algunas de estas problemáticas desde sus perspectivas tan interesantes. Primero vamos a escuchar de Mario Amuy, que es, como ustedes saben, es un ganador de Premio de Ciencias Exactas a nivel nacional, es astrónomo, conocidísimo. Él ha hecho contribuciones fundamentales que han llevado al descubrimiento de la expansión acelerada del universo. Actualmente es presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica y es asesor científico de la presidencia. Luego vamos a escuchar a Margaret Lyman, la profesora Margaret Lyman, que es oceanógrafa, se especializa en paleooceanografía y paleoclimatología, es decir, qué sucedió hace cientos de miles y millones de años atrás y cómo eso nos puede ayudar a entender el clima de hoy en día. Pero lo más importante es que ella es importante en el mundo de la política científica y lleva la cabeza, la voz cantante en cuanto a algunas de las instituciones oceanográficas más importantes del mundo, una de ellas que se ubica en San Diego, California. Y por último, pero no menos importante, vamos a escuchar al doctor Andreas Trepte, que es líder de la organización Max Planck, una de las organizaciones más prestigiosas del mundo en ciencia, basado aquí en América Latina. Sus antecedentes son en estudios económicos. Así que me gustaría cederte la palabra, Mario. Por favor, cuéntanos, ¿de qué piensas tú respecto del mundo con la ciencia? Muchas gracias, Phil. Voy a hablar en I will español. speak in Spanish, of course.
Can you follow? They haven't given me They haven't given you one. Well, I will tell you later. Okay. Bueno, después le cuento entonces. It's working. Bueno. It's working. Okay. El título de este panel en castellano es un poco distinto al título en inglés. El título en inglés dice No Future Without Science, es decir, no hay futuro sin ciencia, lo cual me parece una interesante y provocativa afirmación. Y vale la pena partir preguntándose, ¿es posible un futuro sin ciencia? Y claramente hasta quienes son más imaginativos y miran el futuro lejano, que son los productores de cine, siempre están imaginando un futuro con mucha ciencia. La ciencia es omnipresente, está en todas partes, es por lo tanto muy difícil imaginarse una sociedad humana sin ciencia. Y la principal razón es que el ser humano es intrínsecamente curioso. Por lo tanto, siempre desde que somos seres humanos hemos ido investigando nuestro entorno. La ciencia es una manera de investigar, no es la única, pero sin duda es tremendamente poderosa. Por lo tanto, a mí me resulta muy difícil pensar de que el futuro no esté determinado por la investigación científica. Bueno, la investigación científica ha tenido tremendos éxitos. Por de pronto, la esperanza de vida podríamos considerarlo un gran éxito. Hoy día la medicina nos permite combatir enfermedades, permite alargar la vida. El conocimiento en general nos ha permitido desarrollos tecnológicos que hoy día hacen posible que las personas puedan conversar simultáneamente estando en las antípodas de nuestro planeta. En alguna medida, las capacidades de la informática han hecho que este planeta se achique. Las conectividades cada vez mayor, los vuelos aéreos nos permiten viajar de Londres a Santiago en pocas horas. De manera que es indudable que la ciencia que conduce a la tecnología también conduce a muchos adelantos que lo vemos en la vida diaria. A veces no tenemos conciencia de cuánto la ciencia está presente en nuestra sociedad. Pero la otra reflexión que surge es, ¿los beneficios de la tecnología son solo beneficios o hay amenazas que conlleva el desarrollo tecnológico? Por de pronto vemos que la actividad humana acompañada de tecnología está amenazando nuestro planeta. Estamos enfrentando un cambio climático que hay evidencia bastante contundente de que se debe en buena medida a la actividad industrial, al ser humano. Entonces uno se pregunta, en un mundo finito, limitado, que es nuestro planeta Tierra, con recursos limitados, ¿es posible seguir creciendo acompañado de estas tecnologías que nos alargan la vida, que traen muchos beneficios? ¿Cómo vamos a enfrentar esa disyuntiva? Crecimiento, bienestar para los seres humanos, ojalá que el bienestar llegue a todas partes, que la tecnología llegue a todos los rincones, pero ¿cómo hacemos para que ese desarrollo sea sustentable? ¿Cómo hacemos para que nuestro planeta Tierra nos pueda sostener y podamos proyectar nuestra civilización hacia el futuro? Claramente la tecnología también está asociada a temas de defensa.
Por lo tanto, cabe la pregunta, ¿es eso positivo? ¿Es parte de los beneficios de la tecnología o es una amenaza? Entonces hago estas reflexiones porque la respuesta no las tengo yo y probablemente puedan surgir de la reflexión que nos ofrece esta oportunidad del Congreso del Futuro, que es justamente una conversación entre quienes hacen ciencia, quienes desarrollan tecnología y los ciudadanos. Creo que en ese horizonte de futuro, en donde la ciencia y la tecnología van a estar presentes y donde tenemos que asegurarnos que sean compatibles con nuestra supervivencia, un elemento clave y central debiera ser ciencia y tecnología al servicio de los seres humanos, al servicio de la sociedad. Tenemos que buscar esa conexión en que el trabajo y el esfuerzo de la imaginación de las personas que trabajan en ciencia, en tecnología y en investigación en general, finalmente tengan efectos positivos en la sociedad. Creo que los impactos a los que te refieres, de alguna forma, son algo que vamos a discutir en este panel. Pero quería hacerte una pregunta que se relaciona con tu propio ámbito de quehacer en el contexto chileno. El descubrimiento de la expansión acelerada del universo en realidad sorprendió a todo el mundo. Fue inspirador para los astrónomos y quizá para otros científicos. La detección de las ondas gravitacionales también fue muy inspirador, que nuevamente fue algo inesperado. Pero, ¿qué pasa con esos descubrimientos fundamentales? ¿Qué significan esos descubrimientos para un país como Chile? ¿Qué representa la astronomía para un país como Chile? Bueno, es cierto que Chile tiene muchas necesidades sociales, hay muchas demandas sociales, las podemos ver en cómo se manifiestan en las calles. Las personas demandan más salud, más educación, mejores pensiones, porque Chile es un país que ha tenido un crecimiento muy rápido, ha dejado atrás índices de pobreza muy agudos, sin duda todavía hay muchas demandas que están presentes a pesar del crecimiento que ha visto nuestro país en los últimos años, pero todos y cada uno de ustedes, y esta sala lo demuestra, están ávidos de mayor conocimiento, no solo de soluciones prácticas a su quehacer cotidiano, a mejor salud. También la gente necesita tener respuestas respecto a cuál es su sentido en este mundo. Y es ahí donde la investigación fundamental juega un rol muy importante. Y ese no es un lujo de los países desarrollados. No podemos quedarnos como simples espectadores de esta aventura humana por mover la frontera del conocimiento. Todos quienes están aquí y quienes están siguiendo por streaming tienen una profunda inquietud sobre su sentido de vida. Y es allí donde la investigación científica, por curiosidad, como fue el resultado de la investigación de supernova que condujo a la sorpresa que el universo se estaba expandiendo aceleradamente, o como los experimentos que se están haciendo en el CERN, que arrojan evidencia de la existencia del bosón de Higgs, el proyecto LIGO, que demuestra que existen las ondas gravitacionales, tal como lo predijera Albert Einstein hace 100 años. Yo creo que nos conmueven y nos emocionan, y nadie está ajeno a esa emoción de esta aventura de la humanidad. Margaret, quizá uno de los vacíos en nuestra comprensión es qué está pasando en los océanos. Es un vacío de conocimiento y tú, junto con mucha gente, ha explorado quizá durante siglos, pero aún así
este pozo sin fondo de desconocimiento está de la mano, por decirlo así, con las necesidades que tenemos. Quizá probablemente tú puedas darnos tu visión del futuro respecto de la ciencia desde el punto de vista o la relevancia que tienen los océanos al respecto. Sí, hiciste una pregunta muy importante al inicio respecto de la investigación fundamental y la investigación vinculada a problemas importantes. Yo creo que esos dos son temas bastante relacionados. De alguna forma son dos caras de la misma moneda, la moneda de la ciencia. Muchas veces también se entrecruzan. Entonces, mientras hablabas de eso, yo pensaba que cuando yo estudiaba y estaba específicamente estudiando el océano y acabábamos de descubrir que las placas continentales y las placas oceánicas estaban separadas y que había volcanes submarinos y que la tierra profunda, por decirlo así, emergía a la superficie. En cuanto habíamos descubierto eso, una de las grandes interrogantes era que no podíamos dar cuenta del balance térmico, es decir, que el centro del océano o el fondo oceánico debía ser o tener una temperatura mucho mayor que lo que era. Entonces hubo muchísima especulación respecto de esta interrogante de qué estaba sucediendo, dónde está el calor, dónde está la temperatura. Finalmente obtuvimos la respuesta en el año 77 cuando exploramos uno de estos arrecifes con un sumergible y descubrimos que lo que se conoce como actividad hipotérmica, que el océano en el fondo estaba ingresando a través de grietas y adentrándose en la tierra, y en realidad el océano en definitiva estaba enfriando la corteza y al hacerlo estaba disolviendo una serie de metales y minerales al mismo tiempo, y estos estaban apareciendo en el fondo marino. Asociado con ello, totalmente desconocido antes de aquello, es que existía un ecosistema gigantesco, que es el único ecosistema del planeta que no deriva su energía del Sol, sino más bien de las reacciones químicas que se producen entre el océano y la Tierra. Entonces, eso fue en realidad un momento de descubrimiento, eureka, es decir, un descubrimiento básico a nivel científico. Pero muy pronto nos dimos cuenta también que esta era la respuesta a poder entender, a comprender dónde y por qué y cómo habían ocurrido los grandes depósitos metálicos, de dónde provenían, cómo se habían distribuido, cómo se encontraban. Y si pensamos en Chile y el cobre, por ejemplo, y todos los sulfuros polimetálicos que son importantes para esta economía, en realidad fue la revelación que nos permitió en el fondo enfocar esa exploración. Entonces en el fondo, lo que era una pregunta de interés para geofísicos, por decirlo así, pero terminó siendo un momento eureka para biólogos y una herramienta también para los geólogos económicos. En definitiva, ¿dónde, por ejemplo, en ese contexto está el límite entre la investigación fundamental y el descubrimiento? Bueno, yo creo que hoy en día existe otro tipo de presión sobre los científicos, y es el hecho de resolver los grandes problemas. Y no es la investigación aplicada. La investigación aplicada implica que uno conoce la respuesta y que lo que uno hace en el fondo es diseminar y aplicar ese conocimiento, sino que en este caso no conocemos las respuestas. Y Mario y yo esta mañana estábamos en una embarcación oceanográfica en Valparaíso que va a hacer un estudio de todo el margen costero chileno para poder definir la distribución de las grandes fallas que han sido que han provocado los grandes terremotos que se han producido. Y por supuesto la idea es responder exactamente qué es lo que controla eso y si acaso es predecible, por ejemplo. No es la idea, por supuesto, pero es una ciencia tan fundamental que podríamos decir que estamos motivados por ese problema, pero no podríamos decir que vamos a comenzar a estudiar esta zona en particular, porque eso nos va a indicar exactamente qué es lo que va a suceder en Valparaíso en 30 años más o 100 años más. No. Entonces yo creo que
vemos investigación fundamental que está orientada a las soluciones y también aquella que es puramente determinada por la curiosidad, pero en alguna medida son la misma moneda. ¿Podrías decir un poco sobre cómo tu institución interactúa con los problemas más importantes de la sustentabilidad en relación al océano? Quizás que está incorporado en las metas de desarrollo sostenible y quizás cómo interactúa de manera más local con los temas de la sustentabilidad con respecto al océano. Dos de las preguntas más importantes de la sustentabilidad en las cuales hemos trabajado que estamos liberando a la atmósfera para los océanos y para el clima. Y la segunda es cómo podemos de manera sustentable vivir con ecosistemas de la Tierra. Yo creo que nosotros abordamos esto desde el punto de vista que es científico, de tratar de llegar a la relación fundamental. Y si uno comprende la relación fundamental, uno puede comenzar a colocar eso en conjunto con todo el resto que tiene que ser considerado. Tenemos que seguir viviendo en el planeta. Necesitamos proteínas, necesitamos energía, todos necesitamos ser capaces de lidiar con temas de salud. Así es que los científicos tienen un rol y de alguna manera, como pensamos que tenemos el problema difícil, los problemas más difíciles son cómo uno logra un equilibrio para saber lo que tenemos de la ciencia y cuáles son nuestra situación real como personas, comunidades, naciones en un planeta dado. Y yo creo que nos hemos enfocado en tratar de ver a los problemas con una visión más amplia. Por ejemplo, acabamos de contratar todo un grupo de científicos. Bueno, en parte científico, pero también tenemos otros elementos de la universidad, economía, antropología, políticas públicas, ingeniería, escuelas de medicina. Entonces la idea es formular los problemas de una manera nueva, desde el punto de vista de las personas que viven en este planeta, y luego tratar de hacer la ciencia más importante que calza en esa parte, así como también las cosas como explorar las fosas más profundas del mar y las partes desconocidas del océano también. Muchas gracias. Andreas, tú representas una de las naciones científicas más poderosas del mundo y una de las organizaciones científicas también más poderosas y que está muy comprometida a la investigación fundamental. Y como tú representas también, tiene una gran investigación y por lo tanto quería hacerte la pregunta sobre el futuro en términos de las ciencias y cualquier visión específica que venga de tu experiencia sobre la sociedad de Max Planck. You hear me? ¿Me escuchan? I see, or I would like to gustaría add, let's say, a different or an additional dimension. Mostrarles una dimensión adicional a esta discusión. Y este es el futuro de las ciencias, el futuro de la actividad científica. Porque la ciencia en sí hoy no es algo que se haga por personas. Hoy es algo totalmente interconectado. En nuestro instituto estamos publicando 60% de nuestras aplicaciones que son autorizadas también con otros países. Por lo tanto, solo un 20%, digamos, son investigación interna que surge de nuestra institución. Por lo tanto, ¿qué tipo de consecuencias va a tener esto? Tenemos que aceptar que cuando estoy visitando otros institutos, la investigación hoy es multi-investigadores, multi-institucional y depende de los datos y los recursos que frecuentemente están distribuidos en distintas instituciones, países,
países y fuera, en otros países, como decía. Y por lo tanto, ¿qué es lo que está ocurriendo en esta empresa global científica? Y por supuesto, estamos viviendo en un mundo muy heterogéneo. En Alemania se está invirtiendo más del 5% del producto geográfico. En Argentina y soy responsable de Latinoamérica, así que lo sabe, Chile es 0,3%, Argentina 0,7%. La mayor parte de los países están invirtiendo menos de un 1% de su producto geográfico bruto. Para mí, un desafío entonces es cómo la organización de las ciencias va a cambiar y tiene que cambiar. Porque si uno ve el resultado científico que proviene de un país como Alemania, como nosotros decimos, es 90% del conocimiento que se utilizó fuera. ¿Qué dirían ustedes entonces? 0,5%. Latinoamérica está contribuyendo en un 4% a la producción de conocimiento global. Por lo tanto, ¿cómo de manera global, en un ecosistema global de ciencia, podemos ayudar y cooperar para que esto cambie? Y esta es la pregunta que ha sido formulada en Europa y en muchos países más pequeños, los países nórdicos, en los Países Bajos. Son la misma dimensión de Chile, 16 millones de habitantes. ¿Cómo podemos participar? China, que van a dominar la producción científica a nivel mundial. Y la respuesta es, y lo que vemos ahora cada vez más recursos, mejores gobiernos en las instituciones, que hay una gran discusión y debate en la mayor parte de los países europeos, pero también en Japón, China, vemos lo que se llama iniciativas de excelencia, que son iniciativas de cómo puede mi país producir más ciencia de excelencia, que significa que ustedes son los primeros en descubrir algo. No están reproduciendo resultados de otros. Ustedes están, por otra parte, entre la gente más original a nivel mundial. ¿Cómo se puede organizar eso? Los tópicos son recursos. Vemos procesos de concentración. Más de dinero, millones de dólares van a pequeños grupos que son internacionalmente los mejores. Vemos también cambio en el gobierno de dichas instituciones. En Europa, las universidades deberían ser mucho más autónomas de lo que eran en el pasado, lo que significa que deberán tener su propio presupuesto, su propia estrategia para desarrollarse, y deberán reflexionar si están haciendo la investigación sobre los resultados que ellos quieren lograr o no. Esto se llama un sistema de alta confianza en vez de un sistema de baja confianza, en el cual en muchos países la investigación es totalmente dependiente, por ejemplo en Argentina, de una institución, que es CONICET. Entonces, la mayor parte de los investigadores en Latinoamérica no son capaces de hacer investigación en las universidades que tengan tiempo, porque tienen que pedirle a ciertas agencias que tengan financiamiento en Dinamarca, en Suecia, en Suiza, en Alemania. Las universidades tienen ahora sus propios presupuestos de investigación. Y la relación debiera ser investigación sobre cómo organizar la investigación más creativa. El 60% del presupuesto de investigación debiera estar dentro de las universidades. Y solo 40 o 30% deberá ir de otras instituciones, o provenir de otras instituciones. Nosotros vemos así entonces un cambio en la manera como la gente es contratada. En mi institución, 60% de todos los 22.000 personas no son alemanes. Somos una institución alemana, con base en Alemania, pero 60% de las personas que trabajan ahí no son de nuestro país. Por lo tanto, estamos seleccionando y contratando a nivel internacional. Estamos buscando a los mejores, no solamente a un nivel de profesores, sino que estamos buscando a nivel de estudiantes también, postdoctorados, a ese nivel. Y lo que yo he visto ahora es una tendencia importante en todos los países europeos para abrir el proceso de contratación, para ser más transparente, porque este candidato va a ser el profesor o profesora en esta escuela.
unidad. Hay otros cambios que vemos a nivel del campus, de todos los campus, en vez de pequeños centros o un profesorado. Por lo tanto, vemos cada vez más cooperación interdisciplinaria e interinstitucional. Grupos que son manejados por el gobierno de distintas universidades. Imagínense tener un centro de investigación entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Así es que lo último que me gustaría mencionar, por supuesto, el valor de la cooperación. Si nosotros estamos buscando lo que se produce científicamente en Latinoamérica, entonces, por un lado, hay aplicaciones muy creativas, pero la mayor parte de las aplicaciones son publicaciones que provienen de una institución. Por lo tanto, esta tendencia de multiautores, papers compartidos, no es muy desarrollada. Y yo creo que hay un potencial enorme. Por ejemplo, yo estoy acá muchas veces al año en Chile. Yo estoy aquí para ofrecer a las instituciones en Chile que les gustaría hacer investigación de punta en los mismos campos que nosotros hacemos. Y estamos entrenando más de 5.000 doctorandos de todas partes del mundo. 60% no son alemanes, como les dije. Por lo tanto, nos gustaría ver más cooperación. La cooperación significa que uno está duplicando el presupuesto, tiene instalaciones que en la actualidad no existen quizás en el país, y ustedes tienen acceso a redes internacionales. Y todo esto es útil y a nivel internacional es vital. Y creo que esto es lo que yo quisiera decir con respecto al mundo científico, más desde el punto de vista gerencial, digamos, porque la eficiencia es importante. Si nosotros en Alemania estamos invirtiendo 3% de nuestro Producto Nacional Interno, nosotros tenemos que tener gente confiable porque estamos compitiendo. Y si recibimos en el próximo año 2% más de investigación o 3% más, vamos a ir al sistema de pensiones, de salud. Por lo tanto, es extremadamente relevante que podamos reflexionar que solo los mejores sean promovidos, ascendidos, que solo el campo de investigación más promisoria sea el que recibe la investigación. Y es eso en lo que nos estamos enfocando ahora. Muchas gracias, Mario. Quisiera pedirle sin comentario cualquier cosa que haya dicho que quisiera comentar. Él se enfocó en la excelencia como un criterio y un sentido de colaboración. La colaboración es crecientemente importante. Quería saber qué opinas tú sobre la dirección en Chile para enfocarse en la excelencia en cualquier disciplina que sea. Bueno, ese ha sido el principio con que ha operado CONICET durante sus 50 años. Entre paréntesis, este año CONICET cumple su cumpleaños número 50. Y desde sus inicios ha operado sobre la base de la excelencia, tanto en la investigación individual como en la investigación asociativa, a través de los centros de investigación. Ese ha sido el denominador común. Por supuesto que especialmente para un país que tiene recursos limitados, que tiene prioridades sociales muy altas y que la inversión en investigación y desarrollo está todavía muy rezagada, con mayor razón esa investigación tiene que ser focalizada o determinada por la excelencia. Y ese ha sido el principio con el cual hemos trabajado durante 50 años. Y para el futuro no vamos a relajar ese principio, vamos a seguir tratando de hacer la mejor ciencia posible a través de la cooperación internacional. El caso de la astronomía es un muy buen ejemplo. La mayor parte de los astrónomos que trabajan en instituciones chilenas son extranjeros, más de la mitad, y ese es un excelente ejemplo de cooperación internacional. Pero también tenemos que tener presente que como los recursos son escasos, tenemos que ser capaces de focalizar y ser estratégicos en alguna medida, no el 100%. No podemos abandonar la investigación por curiosidad, la investigación
motivada por el interés por descubrir solamente. Está muy bien, no podemos abandonar aquello. Tenemos que ser parte de esa aventura de la humanidad, como lo decía anteriormente, pero también tenemos que ser estratégicos y destinar parte de los recursos que tenemos en atender desafíos país, en desafíos que son urgentes y que requieren conocimiento científico. No estoy aquí para hablar sobre la naturaleza, pero voy a decir algo con respecto a la naturaleza que se relaciona con algo que Margaret dijo, que tiene que ver con multidisciplinaridad, que muchas disciplinas deberían trabajar en conjunto, que es muy fácil de decir. Creo que es reflejar sobre los desafíos. Así que tenemos una revista Nature, tenemos muchos periódicos en 1992, lanzamos en 1992 Nature Genetics, Immunology, Nature, distintas disciplinas que son otra de física, de geociencias, pero ahora estamos lanzando algunos periódicos que están intentando tener las disciplinas, uniéndolas, tomando un tema que tiene una relevancia de la sociedad y también un interés fundamental. Por ejemplo, Nature, cambio climático, que tenemos nuestro personal, científicos sociales, científicos naturales, hemos lanzado Nature Energía, tenemos economistas, científicos, y vamos a lanzar Nature Sustentabilidad el próximo año, que va a tener una mezcla de científicos y científicos sociales a la vez. Por lo tanto, desde las ciencias, las nociones de las ciencias sociales y las humanidades, puede haber un rango muy importante de experiencia. Los idiomas y lenguajes pueden ser distintos y es muy conocido que en la academia cuán difícil es lidiar con eso. Por lo tanto, la pregunta, sin embargo, es cuán importante es que estas disciplinas interactúen. Incluso las disciplinas dentro de las ciencias naturales trabajen de manera más conjunta. Y cada uno de nuestros panelistas es un buen ejemplo, donde están al tanto que esas cosas están corriendo que pueden ser inspiradoras. O ¿dónde debería comenzar? Debería comenzar con Andrés. ¿Por qué no nos hablas? El Instituto Max Planck, básicamente, es bastante disciplinario, anda con distintas disciplinas, pero sí, ellos han pensado en abordaje multidisciplinario. ¿Verdad? Por supuesto, si estoy viendo a los últimos 3 a 5 años, tenemos nuevos institutos, por ejemplo, para la energía, conversación química de energía, una conversión en el sentido que nosotros nos gustaría construir o descubrir los principios que le permiten tener una fotosíntesis artificial en dispositivos industriales. Tenemos que comprender entonces qué está ocurriendo en las plantas, porque luego podemos utilizar la luz solar, agua y el CO2 para producir combustible, energía, porque estamos hablando de energía, pero la mayor parte del consumo de energía está en este campo, no está en la electricidad, porque tenemos que estar el combustible que estamos utilizando, el combustible fósil que estamos utilizando hoy. Por ejemplo, hay algunos campos en la investigación en los Estados Unidos que se llama combustibles solares, que es un tema nuevo. Sin embargo, digamos, hay desarrollos nuevos en las humanidades también. Tenemos un nuevo instituto para la estética empírica. Estamos tratando entonces, y es algo interdisciplinario entre lo cognitivo, neurobiología y las ciencias sociales. Estamos tratando de comprender entonces por qué estamos considerando por ejemplo, música, una novela o ciertos diseños como hermosos. ¿Por qué compramos esas cosas? ¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando hacemos eso? Y es interesante cómo este instituto está, de alguna manera, forjando estas discusiones en la sociedad. Y, por otro lado, estamos en los campos tradicionales, estamos haciendo investigación en Europa, en cooperación con los Estados Unidos, con la investigación sobre la fisión para desarrollar tecnología de fusión nuclear, que podría permitir que tengamos una energía de transición en los próximos 100 años. Porque la capacidad de los recursos energéticos alternativos son limitados comparados con la cantidad de personas que van a llegar en los próximos 30 años. Va a haber 10.000 millones de personas dentro hasta el 2050. Eso es lo que yo puedo decir
algunos ejemplos. Por supuesto que estamos haciendo otras cosas, yo diría, en excepción del derecho, quizás tenemos 5 institutos de derecho que son estudios interdisciplinarios en otros campos, en las artes, en biología. Yo diría que todos los institutos están tratando, como usted dijo, de hacer investigación interdisciplinaria, pero tiene que funcionar. La química tiene que trabajar también entre las personas con distintos métodos. Margaret, mencionaste en lo que dijiste anteriormente algunos ejemplos de lo multidisciplinario o multidisciplinas que trabajan sobre los desafíos. Estoy seguro que sería interesante escuchar un ejemplo en particular con una demostración clara de cómo eso puede funcionar, pero además, aunque puede ser un poco académico en términos de la pregunta del público, yo sé que es interesante preguntar hasta qué punto ustedes tienen que hacer incentivos o iniciativas específicas para unir a personas con distintas disciplinas. ¿Cómo ocurre de manera natural y cómo necesita el rol de liderazgo de ustedes? Creo que uno de los principales problemas que enfrentan las instituciones académicas es cómo entregamos los entornos correctos para que la gente pueda funcionar de esta forma. Y incluyo a científicos, pero también cómo capacitamos a nuestros estudiantes. Hemos sabido ya durante muchos años y décadas que hemos tenido problemas multidisciplinarios o interdisciplinarios. La nueva palabra es transdisciplinarios hoy en día. Y hemos sabido que hemos tenido que juntar equipos de personas para que los aborden. 30 años atrás decíamos, no, en realidad vamos a tomar un experto en química, lo vamos a juntar con un experto en biología y van a conversar entre sí, van a resolver el problema. Y nos dimos cuenta que la gente tenía culturas tan diversas, incentivos tan distintos en la forma en cómo concebían estas problemáticas y también las publicaciones lo hacían. Las publicaciones estaban dispuestas de forma tal que los trabajos no se podían publicar si no calzaban perfecto. Entonces, dicho lo anterior, dijimos, bueno, tenemos que capacitar a la gente para que haga ambas cosas. Entonces, no sé, unos 10 o 20 años atrás dijimos, bueno, los alumnos debían aprender ambas cosas, es decir, de alguna forma durante un tiempo se les estaba tratando de separar y decir, tú tienes que estudiar economía y física,